¿Qué tal, amigos? Estamos continuando con el estudio de la lección de escuela sabática y hoy corresponde al día domingo 9 de febrero. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado, ¿hasta cuándo, Señor? Cuando realmente nos dirigimos o vemos el mal cada día que va incrementándose en nuestros días. Cuando vemos que los malos prosperan y nosotros que estamos esperando justicia, a veces nos pasan dificultades. Y no solamente en nuestro mundo, sucedió también en la Biblia, en la antigüedad. Vemos un ejemplo claro a Job. Job llamado varón recto y perfecto ante Dios. Sin embargo, en Job 30:26 podemos leer y dice, cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol, sino me he levantado en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentaciones. ¿Cómo podría sufrir tanto un hombre justo ante los ojos de Dios? Y esto no lo vemos solamente como un ejemplo, sino también sucede en nuestros días. Y hay otro texto que también menciona acerca del mal cuando dice en el Salmo 10:1, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? En otras palabras podemos decir, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo sucederán estas cosas? ¿Por qué los malos prosperan? Esta pregunta tiene respuesta. Y a veces la prosperidad podemos medirla en ganancias, en dinero. La prosperidad también se mide no solamente en eso, sino también en salud. Ellos pueden tener mucho dinero, pero tú tienes salud, tienes felicidad, tienes a Dios a tu lado. Cuando tienes algún problema, puedes clamar a Dios y Él responde. Tienes bendiciones a cada día, el sol que te ilumina, la lluvia te protege y cuida tus plantas y riégalas todos los días. De diferentes maneras Dios se comporta para bien del ser humano. Es cierto que el mal todavía continúa y continuará. Y estas palabras, ¿hasta cuándo, Señor? También se encuentra y se afecta, mejor dicho, le afectó a Jesús. Porque en Mateo 27:46 nos dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor mismo sufrió y fue afectado por el mal. Esta asombrosa verdad, poderosamente descartada por el sufrimiento y la muerte de Cristo en la cruz, recayó también sobre él. Pero aquí hay esperanza. Lo que Dios hizo en la cruz significa la derrota de Satanás, el originador de la fuente del mal, y terminará finalmente con el mal. Jesús citó estas palabras de Salmo 22:1 y concluye con una voz de victoria, porque Jesús fue sostenido en la cruz por una esperanza cuyo cumplimiento no podía ver ese momento. La pregunta sería, ¿cómo podemos encontrar consuelo en su experiencia cuando tampoco podemos ver el cumplimiento de nuestra esperanza? Muy pronto tendremos esta esperanza llegada a su culminación, cuando Jesús venga por segunda vez y cumplirá su promesa de eliminar por completo el mal en este mundo. Que Dios los bendiga y sigan estudiando la escuela sabática cada día.
Muy buenos días, una vez más. Gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección de Escuela Sabática. Hoy lunes 10 de febrero, una lección que se titula Hay muchas cosas que no conocemos. Y es que el fin de la historia llegará con el triunfo del amor sobre el mal. Pero, mientras tanto, quedan en pie muchas preguntas inquietas, preguntas inquietantes que nos quitan el sueño. Pero la pregunta en esta mañana es, ¿cómo podemos pensar y hablar del problema del mal de una manera provechosa? Si leemos Job capítulo 38, versículo del 1 al 12, vamos a ver parte de la historia de Job. Todos conocemos la historia, varón perfecto, recto delante de Dios, el cual sufrió una serie de situaciones y problemas de las cuales él no estaba enterado. De esta manera, Job pidió una audiencia. En el relato vemos que él había sufrido mucho y pidió una audiencia para hablar con Dios y buscar respuestas a su pregunta, sin saber que tras bastidores en la corte celestial ocurrían muchas cosas que él no tenía idea. La respuesta de Dios a Job es sorprendente. Si vamos al versículo 2, vemos que Dios le respondió: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Otras versiones dicen que me gustó mucho: ¿quién eres tú? Le dice Dios a Job, básicamente, para dudar de mi sabiduría. Ahora, este versículo también lo podríamos parafrasear de la siguiente manera: ¿por qué hablas tanto cuando no sabes nada? ¿Por qué hablas tanto cuando sabes tan poco? Y Dios añade en el versículo 4 del capítulo 38: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Ahora, cuando leemos Job capítulo 38, capítulo 42, versículo 3, dice: ¿quién es el que crece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Cómo ilumina la respuesta de Job lo que debemos reconocer acerca de nuestra propia posición? ¿Cómo ilumina la respuesta de Job de lo que debemos conocer o reconocer acerca de nuestra propia posición? Y es que nosotros no sabemos nada básicamente de lo que está ocurriendo en el universo, pero sabemos que tenemos un Dios que es amor, que nos cuida, que mandó a su Hijo para dar su vida por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Ahora, con sus respuestas, Dios dejó claro que Job desconocía y no entendía muchas cosas. Al igual que el patriarca, nosotros también debemos reconocer humildemente que en el mundo y tras bastidores ocurren muchas cosas de las que no sabemos nada. El hecho de que no conozcamos las respuestas a muchas de nuestras preguntas no significa que algún día esas preguntas vayan a tener respuesta. Por supuesto, cuando Cristo venga en gloria, nuestras preguntas van a tener todas sus respuestas. Hasta entonces, debemos confiar en la bondad divina que nos ha sido revelada de tantas maneras. Que el Señor te bendiga en esta mañana, que el Señor ponga en ti paz, que el Señor pueda dar respuestas a tus preguntas. Y si hay algunas preguntas que no tienen respuesta, yo te animo a que te sigas preparando, porque el fin está cerca y el que ha de venir no tardará. Que el Señor te bendiga en esta mañana es mi deseo y oración. Bendiciones amigos, de nuevo con ustedes, de nuevo con la palabra del Señor para estudiar otra porción de la revelación de Dios. Gracias por continuar con nosotros en el repaso de la lección. En esta ocasión estamos estudiando la lección número 7 de nuestro proyecto de escuela sabática. En esta ocasión estamos considerando la sección del martes de esta lección, de este folleto. Y el título de esta sección es el teísta escéptico. ¿Qué es un teísta escéptico? No se refiere a alguien que no cree en Dios. Se está refiriendo a alguien que cree en Dios, pero que tiene serias dudas en cuanto a su fe, en cuanto al actuar de Dios y en cuanto a lo que Dios está haciendo para controlar las situaciones difíciles que se viven en el mundo, pero que también se viven en su experiencia personal. Si usted lee el Salmo 73, va a encontrar una descripción y una explicación de lo que es un teísta escéptico. El salmista empezó a preguntar qué es lo que estaba ocurriendo con la sociedad, cómo a la gente mala le estaba yendo bien, a tal punto que él decía: ¿por qué yo que sirvo a Dios me está yendo tan mal? Y eso afecta la fe, eso la debilita, le permite al diablo arrojar su sombra de confusión, de mentiras y miedo sobre la vida y sobre la mente de las personas.
¿Qué necesitaba el salmista? ¿Qué necesitaba para fortalecer su fe en Dios? Que Dios respondiera cada una de sus preguntas, de cada una de las dudas que surgieran de los acontecimientos de la vida y de las experiencias difíciles que le tocaban vivir. No, lo que él necesitaba era entender los hábitos de pensamientos a través de los cuales él estaba filtrando las respuestas que Dios ya le estaba dando. Él y nosotros necesitamos identificar y trabajar en los sesgos de pensamientos que influyen en la forma en que interpretamos la revelación de Dios, la toma de decisiones y la forma en que procesamos la realidad. Necesitamos aprender que los hábitos de pensamiento se convierten en vías neuronales automatizadas y hacen darle interpretación, significado y relevancia a los acontecimientos que pueden o no pueden estar en los acontecimientos mismos. Hay acontecimientos y hay interpretación de los acontecimientos. Y si no hacemos nuestras interpretaciones de las cosas que vivimos en el mundo, de las situaciones que enfrentamos con oración, inteligencia y veracidad, corremos el riesgo de terminar en un teísmo escéptico, creyendo en Dios, pero dudando de su poder o dudando de su amor y de sus intervenciones y de sus métodos en nuestras vidas. Mire, somos muy vulnerables a filtrar e interpretar los acontecimientos a través de sesgos del prejuicio, del racismo, del sexismo y del nacionalismo, y lo estamos viendo. El salmista, pero mire lo que dice el salmista en el versículo número 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Comprendió realmente la revelación que Dios le estaba dando o lo filtró a través de su sesgo de pensamientos? Ahí está la palabra, usted lo puede checar. ¿Qué verdad debió haber entendido? En la lección, en el cuarto párrafo de la lección, encontramos una declaración acerca de la verdad que se refleja en el santuario. Dice, el santuario proporciona parte de la clave para el problema del mal, ya que allí hay un juez justo que ejecutará juicio y hará justicia a su debido tiempo. ¿Con qué sesgo de pensamiento estamos filtrando esta maravillosa verdad? ¿Qué entendemos de que hay un juez justo que traerá juicio y justicia? ¿Entendemos que en su juicio Dios determinará quién se salva y quién se pierde? ¿O entendemos que el juicio de Dios es su diagnóstico preciso, que diagnostica la condición de las personas según la toma de decisión que hayan hecho? ¿Qué significa que Dios hará justicia? ¿Significa que Él va a usar su poder para castigar y destruir a los malvados? ¿O significa que al final Dios en amor hará lo que es correcto con la decisión que haya tomado cada una de las personas? No debemos preocuparnos por tener todas las respuestas para entender el porqué de los acontecimientos o experiencias que nos tocan vivir. Debemos preocuparnos por identificar cuáles son los filtros que estamos usando para interpretarlos. Te invito a continuar con nosotros en esta maravillosa lección. Bendiciones. Buenos días, mis apreciados hermanos. Para hoy, miércoles, tenemos la defensa del libre albedrío. Y es interesante saber que Dios nos creó a nosotros como seres humanos autónomos. No nos creó como robots. Él decidió que nosotros ejerciéramos el libre albedrío para que de esa manera pudiésemos ser como Él, como uno de ellos, dijo. Los crearemos semejantes a nosotros, como si fueran dioses. Por mucho que no comprendamos los caminos y los pensamientos de Dios, sabemos que Él ha dicho que su altura no es la nuestra, ni sus caminos son los nuestros. Dios siempre será más alto que nosotros. Pero ahora, ¿por qué se preocupó Dios por crear una criatura que tendría un libre albedrío y que de paso sabía Él que podría llegar al mal? Esto es interesante porque Adán y Eva fueron creados a la imagen y a la perfección, a la imagen y perfección de Dios. Y dice la Escritura que fueron acabados con gracia. Ahora, si esto fue así, ¿por qué a ellos no se los creó como un robot para que ejercieran esa autónoma gracia de Dios? Dios en su amor y misericordia quería que el hombre fuera un ser pensante, un ser que tuviera sus propias ideas, un ser que orara por sí mismo.
Pero Dios quería que ese ser obrara por sí mismo de acuerdo a su santa y divina voluntad. Es por eso que no creó para él un libreto. Él les dijo, pues nosotros podemos ir al capítulo 2 de Génesis y en los versículos 16 y 17 podemos encontrar, y les mandó Dios al hombre y a la mujer diciendo, de todo árbol del huerto podréis comer, pero más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comeréis. ¿Por qué? Dios les dejó una pequeña trampita. Dijo, bueno, yo lo voy a dejar con libre albedrío, pero tengo que saber si en verdad ellos ejercen el libre albedrío que yo les doy. Y dice que dejó un árbol allí. Vamos a ver si es verdad que estos se portan bien. Les dijo, coman y hagan de todo lo que quieran, pero de este no coman. De este no coman, porque Dios quería saber si ellos en verdad iban a obedecerlo. Y sabemos que el diablo se valió de esa pequeña trampita, de ese libre albedrío que Dios dejó al hombre para introducirse. Dice que por medio de la serpiente, Satanás apeló a su libre albedrío, razonó con ellos y los hizo convencer que ellos serían mucho mejor, serían mucho más grandes si ellos desobedecían a Dios. Las consecuencias las podemos ver hoy por hoy. Ya en el capítulo 4 de Génesis podemos notar que Caín, el hijo de Adán, dice que decide no obedecer a Dios. Dios les había dado a ellos las formas y les había dicho cómo quería la adoración de ellos hacia él. Y dice que Caín dijo, no, es que a mí no me va a decir lo que él quiere, no. Yo soy agricultor y lo mío son las frutas, lo del campo, así de que si él no quiere lo mío, pues no sé. Y se envalentonó de tal forma que dice que él llevó la adoración a Dios de acuerdo a lo que él había cosechado. Pero Dios decidió no aceptarle eso porque Dios no le había pedido eso. Dios se había dicho, cuando ustedes vayan a mí a elevarme holocaustos, traigan un cabrito, un becerro. Pero Caín decidió que eso no era lo que él quería. Y entonces Dios le dijo, no, esto no es lo que yo quiero. Y como Dios rechazó el presente de Caín, entonces dice que él decidió, en venganza, matar a su hermano porque Dios había aceptado el presente de su hermano. El libre albedrío puede ser bueno, pero también puede ser malo. ¿De qué manera puede ser bueno? Cuando yo me apego a los mandamientos de Dios, cuando yo me apego a la voluntad del Señor y sigo sus ordenanzas, entonces en ese momento el libre albedrío para mí es de gran esperanza. Hermanos, que nuestro libre albedrío sea de gran esperanza para nuestra vida espiritual. Porque miren ustedes, la realidad del libre albedrío moral resulta evidente a lo largo de las Escrituras. Durante todas las Escrituras nos damos cuenta de que ese libre albedrío Dios lo viene diciendo y es evidente. Nosotros mismos ejercemos cada día, en un grado o en otro, el libre albedrío que Dios nos ha concedido hacia nuestra persona. Y dice que no seríamos humanos si no tuviésemos derecho al libre albedrío. Vendríamos a ser como robots autómatas. Dice que hay una compañía que creó un perro y este perro es un fiel ejemplo del perro normal. Pero este perro no se enferma, este perro no se baña, este perro no agrede a las personas, es una maravilla de animal, pero la única diferencia de este animal es que no es un animal normal. Para él poder existir, tiene que ser conectado a las baterías o a un circuito. Y este ser únicamente te dirá lo que tú quieres que él te diga. Así es de que quiera Dios, hermanos, que el libre albedrío que Dios nos ha dejado sea de gran beneficio para nuestra vida espiritual. Les animo para que sigamos estudiando la palabra de Dios y compartiéndolas con otros para que sean de gran beneficio. No se olviden de compartir aquí, de compartir con todos nuestros hermanos, con nuestros conocidos, para que sigamos conociendo y sigamos llenándonos de la palabra del Señor. Que el libre albedrío sea para nosotros una gran bendición, no una maldición. Muchas bendiciones. Hola, gracias por continuar estudiando la escuela sabática de ahora jueves
13 de febrero, amor o maldad. Si el Señor, con su gran amor, nos otorga el libre albedrío, pero al no saber usar el libre albedrío es donde viene el mal. En el libro Deseado de todas las gentes, página número 13, nos habla sobre que la tierra quedó a oscuras porque entendieron mal a Dios. A fin de alumbrar esas lóbregas sombras, con el fin de traer el mundo hacia Dios otra vez, es necesario quebrantar los engaños de Satanás. Pero eso no se puede hacer a la fuerza, porque en el gobierno de Dios, el ejercicio de la fuerza es contrario a su gobierno. Dios desea un servicio que venga por amor, no a la fuerza, no exigido, porque el amor despierta el amor. Y conocerle a Dios es amarle, es manifestar ese carácter contrario al de Satanás. Ahora estamos estudiando en Romanos 8:18 que nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables para la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. En Apocalipsis 21, 3 y 4 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá más muerte, más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, dice el Señor acá. ¿Cómo estos versículos nos pueden ayudar a confiar en la bondad de Dios a pesar del mal que existe? Como allí nos dice que todo esto pasará muy pronto. Las aflicciones que ahora estamos pasando, dice que no son comparables a la gloria venidera. Allí nos dice que el Señor nos está preparando un mundo nuevo donde no va a haber llanto, ni dolor, ni sufrimiento, porque esto va a pasar muy pronto. Aferrémonos a esas lindas promesas y pidámosle al Señor que todos los días podamos hacer decisiones correctas, que todos los días podamos agradecer a Dios por esa libertad que nos da, por ese libre albedrío, porque Él nos deja que nosotros elijamos cada día, que Dios permita que todos los días podamos ofrecerle a Dios un servicio que venga de nuestro corazón, de nuestra parte, por amor, y que podamos reflejarlo, que podamos manifestar ese carácter que contrasta al de Satanás. Que Dios bendiga su palabra. Los esperamos siempre en este canal para seguir estudiando más de su linda palabra. Dios los bendiga a todos. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Bendiciones para todos. Estoy feliz de compartir con ustedes el resumen de esta semana, la lección número 7, titulada El problema del mal. Gracias por continuar con nosotros. Ahora estamos en el viernes y queremos destacar 4 puntos importantes que podemos ver durante esta semana. Y los tengo aquí anotados y quiero compartir con ustedes. El punto número 1 es: la Biblia reconoce la lucha con el problema del mal. La presencia del mal y el sufrimiento en el mundo puede ser difícil de conciliar con el amor y la justicia de Dios. Hay personajes bíblicos en la Biblia como Job y los salmistas que expresan preguntas y frustraciones profundas sobre el sufrimiento. La Biblia registra también estas preguntas para mostrar que buscar entendimiento en medio del sufrimiento es una parte natural de la fe. O sea que es normal, es adecuado que uno pueda preguntarse algunas cosas para poder entender por qué hay tanto sufrimiento en el mundo. El punto número 2 que podemos destacar: las explicaciones humanas sobre el mal son limitadas. Saben que a pesar de su sufrimiento,
Job no recibe respuestas directas de Dios, sino más bien preguntas, más cuestionamiento. Esto muestra que la sabiduría humana es insuficiente para comprender completamente las razones detrás del sufrimiento y el mal. Reconocer nuestras limitaciones nos ayuda a confiar más en la sabiduría de Dios que en nuestro propio razonamiento. También podemos destacar un punto número 3. La fe nos anima a enfrentar el mal con esperanza. Aunque el sufrimiento sigue siendo un misterio, los creyentes son llamados a enfrentar con esperanza en lugar de desesperación. Aunque tengamos ese sufrimiento, nosotros podemos clamar y sentir esperanza en Cristo Jesús. Aunque estemos desesperados, podemos clamar ante Dios. Nunca perder las esperanzas, sino clamar ante Cristo Jesús, quien nos da respuestas a nuestras necesidades. La Biblia también enseña que el amor de Dios es más grande que la realidad del sufrimiento. En Apocalipsis 21:4, nos da una promesa de un futuro donde el dolor y la tristeza desaparecerán, reafirmando nuestra esperanza en la justicia de Dios. ¡Qué bonito! Nosotros tenemos esperanza en Cristo Jesús y todo ese dolor y sufrimiento va a desaparecer. El amor de Dios es inmensamente grande. El punto número 4 que pudimos destacar, la aplicación a la vida. Confiar en Dios a pesar de las preguntas sin respuestas. Debemos de confiar. A pesar de que tengamos preguntas y no sepamos las respuestas. Ahí está el valor de la fe, confiar y creer en Dios. Al igual que Job, que pasó tantas pruebas, tantas tribulaciones, nosotros debemos reconocer que no siempre tendremos todas las respuestas. La fe nos permite confiar en que el plan de Dios va más allá de nuestro entendimiento. En lugar de ser consumidos por las dudas, los creyentes, nosotros debemos de aferrarnos a la esperanza y encontrar consuelo en las promesas de Dios. Ahí pudimos ver 4 puntos importantes. Así que te invito a seguir creyendo y confiar en Dios. Él nunca nos desampara. Acompáñame a orar para así concluir el repaso de esta lección. Oremos. Amado Dios, gracias Señor te damos porque a pesar de tantas cosas, sufrimientos que vemos en este mundo, podemos tener esa esperanza grande y confiar en ti. Tú estás ahí, Señor. En tu palabra podemos ver que sí podemos confiar en ti. Mantener la fe, la esperanza, necesitamos aumentarla cada día, Señor. Porque tú vienes pronto y tú nos diste una promesa grande, que en el mundo sabemos que tenemos aflicción, pero tú has vencido al mundo. No tendremos tristeza, no tendremos tribulaciones ni problemas, porque tu amor es grande y merecido por cada uno de nosotros. Y tú vienes muy pronto y tendremos ese lugar hermoso donde no habrá llantos, no habrá tormentas, ni tristezas, ni dolor, porque tú estarás ahí para estar con nosotros y darnos esa paz y esa alegría y felicidad completa. Gracias, Señor, te damos. Bendice a cada hermano, Señor, cada familia. Fortalece nuestra fe, oh Dios, y danos un lugar a tu lado cuando tú vengas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Pasen una feliz semana y que nos encontramos la próxima semana en la lección número 8. Esta se llama El problema del mal. Dios te bendiga grandemente. Bendiciones. Bye.